En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del versículo 19 hasta el versículo 30. Entonces voy a leerlo, Hechos 11 del 19 al 30. Sí, cuando lo tenga me avisa. ¿Listo? ¿Lo tienen? Yes. Bueno, dice la palabra del Señor así, Hechos 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, escuchen eso, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ahí en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Y cómo termina el versículo? Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Bien, hay un énfasis, ¿verdad? Les dije que ese énfasis ahí, cuando dice que permanecieron fieles al Señor, fue la exhortación de parte de Bernabé. Si han estado ustedes siguiendo el estudio del libro de los Hechos, si ustedes recuerdan en la última sesión, en el capítulo 11, el versículo 18, terminó diciendo el texto que así también los gentiles, el Señor les había concedido el arrepentimiento para vida. Es decir, Dios les había concedido el que se arrepintieran para vida eterna. Así termina el versículo 18, o más bien la sección de Hechos 11, el versículo 18. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacer, bueno, ahora que el Espíritu Santo de Dios ha descendido, ha sido derramado sobre personas que no eran judías, sino personas gentiles, es decir, personas que no pertenecían al pueblo judío, ¿verdad? Gentiles, como vamos a ver ahorita, a griegos que no eran judíos, ¿verdad? El Señor por su gracia los llama. Pero entonces, ¿cómo serían las iglesias gentiles? ¿Cómo iban a ser estas iglesias gentiles? Que hemos estado poniendo muchos ejemplos en estos miércoles, ¿verdad? Personas que no estaban acostumbradas, o más bien en el caso de los gentiles, estaban acostumbrados a comer muchas cosas, los judíos no, había muchas diferencias entre ellos. Pero bueno, ¿cómo serían estas iglesias? ¿Cómo iban a funcionar? Entonces ya vimos que el versículo 18 termina diciendo entonces que los gentiles Dios les ha concedido, ¿verdad?
el arrepentimiento para vida, y esa fue una declaración de parte de Pedro y de parte de los judíos que habían acompañado a Pedro a la casa de Cornelio, ¿recuerdan? Este oficial gentil también. O sea, es decir, que con esta declaración se estaba aprobando, se estaba dando validez, que el Señor estaba llamando a gente que no hacía parte del pueblo judío, es decir, personas diferentes, pero que el Señor estaba cambiando, que el Señor estaba transformando la vida de esas personas. Ahora, en Hechos 11, el pasaje que acabamos de leer ahora, del versículo 19 al 30, vemos entonces que el Señor obra de las mismas formas, podemos decirlo de esa manera, de las mismas formas ordinarias entre los gentiles como también entre los judíos. Es decir, las personas van a ser transformadas por medio del poder del evangelio. Y eso no significa, hermanos, que es que el poder del evangelio va a actuar solamente en un grupo especial. O sea, es decir, a veces creemos nosotros que, no, es que esa persona se le ve que va a creer, ¿verdad? Ay, no, él es tan buenecito que él va a ser un buen cristiano. Siempre tengo recuerdos, ¿no? Donde yo me crié. Y bueno, por ahí escuchamos a veces en el barrio, escuchamos cuando pasan los señores vendiendo, ¿verdad? Y a veces uno escucha en el barrio, muchos jóvenes que empezamos a asistir a la iglesia, cuando escuchábamos, por ejemplo, iba pasando el señor de la carretilla, ¿no? Vendiendo aguacate, aguacate, aguacate. Decían algunos que estaban yendo a la iglesia, oye, ese tipo parece que va a ser un buen predicador. Entonces decían, por el timbre de la voz, ¿no? ¿Cómo habla? ¿Verdad? O uno escuchaba a alguien y decía, oye, esa persona se le ve que es buenecita, o sea, es una persona que puede ser un buen cristiano. Pero ¿qué hemos visto a la luz de este estudio? El Señor llamó a Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que consentía en la muerte de los cristianos, y lo llama para que haga parte del pueblo de Dios. Entonces el Señor, por su gracia y su todo poder, llama a personas que piensan diferente a como nosotros pensamos, que tienen ciertas preferencias diferentes tal vez a las tuyas también, que se visten diferentes, pero que el Señor tiene todo el poder para transformar a esas personas y unirlas al pueblo de Dios, para que seamos parte de la iglesia del pueblo de Dios. Entonces, el versículo 19, mire cómo empieza, dice, ahora bien, dice el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, el evangelio, ¿verdad?, comienza a avanzar, pero algo comienza a ocurrir también, viene la persecución. Y uno de los que estaba persiguiendo a la iglesia, ¿quién era? Era Saulo, ¿verdad? Pero hubo un tiempo de paz, ¿no? Y el evangelio sigue esparciéndose. Pero algo dice aquí, ¿no? Dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que se desató en los días de Esteban. ¿Quién fue Esteban? Si ustedes recuerdan, Esteban fue el primer mártir en la iglesia temprana, ¿verdad? O en la iglesia primitiva. Esteban estaba predicando el evangelio y la gente no le gustó lo que él estaba predicando, hablando del señorío de Cristo, hablando, ¿verdad?, de cómo los hombres malvados habían perseguido a Jesús, lo habían matado, y la gente no quería escuchar eso, ¿no? Y entonces comenzaron a perseguir a los cristianos. Algo ocurrió. El Señor había dicho, ¿verdad?, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que tendríamos que ser testigos, especialmente, ¿verdad?, hablándole a los discípulos, a los apóstoles, que ellos iban a ser testigos, es decir, que ellos iban ¿saben lo que significa testigo? A ser mártires, si era posible, por causa de Cristo. O sea, es decir, que ellos iban a hablar, ellos iban a anunciar el evangelio, aunque eso les costara la vida, o la muerte, perdón. A que eso les costara la muerte. ¿Y qué pasó? Bueno, Esteban fue uno de ellos, predicó la palabra de Dios. Y entonces vino la persecución. ¿Qué pasó con la iglesia, con los creyentes? Muchos de ellos comenzaron a irse a otros lugares.
El Señor había dicho que ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo iba a pasar eso? Bueno, los apóstoles y muchos de ellos estaban allí en Jerusalén tranquilos, cómodos, y comenzó a venir la persecución. Ahora, en este pasaje que estamos leyendo, dice que muchos de esos creyentes que habían sido perseguidos en los días de Esteban llegaron a otras zonas. O sea, el evangelio comenzó a llegar a otros lugares. Es como cuando muchos hermanos venezolanos, ¿verdad?, llegaron aquí. O bueno, amigos, algunos amigos venezolanos y se hicieron hermanos aquí. ¿Verdad? De hecho, tuvimos aquí una familia que ellos no eran cristianos. Llegaron acá a Colombia y aquí el Señor los llamó y los transformó. Y ahora muchos de ellos están regresando y están predicando el evangelio. O bueno, muchos se quedaron, pero siguen predicando la palabra de Dios. Entonces es interesante que esa palabra que aparece en el versículo 19, cuando dice que ellos, ¿verdad?, estaban siendo esparcidos a causa de la persecución. Esa palabra, esparcidos, que ya había aparecido en Hechos capítulo 8, versículo 1, también cuando dice que estaban siendo esparcidos, y en el versículo 4 también. Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 4. Entonces lo que está diciendo aquí es cómo los creyentes estaban siendo perseguidos, pero de alguna manera, hermanos, es como si esa persecución que Dios estaba permitiendo fueran también semillas esparcidas en diferentes lugares para predicar la palabra de Dios. O sea, los creyentes estaban siendo perseguidos, pero estos creyentes, donde llegaban, estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, ellos pasan Jerusalén, Judea, van a Samaria, están huyendo, ¿verdad? Pero ahí en Samaria se predica la palabra de Dios. Pero en estos versos vemos que los creyentes siguen yendo a otras regiones y allí continúan predicando la palabra de Dios. Nuevamente, vemos el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho, ser testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio siguió avanzando. Pero en el versículo 20 nosotros vemos que Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos de manera inspirada, se enfoca en un alcance étnico pero amplio en un área específica. ¿Dónde? En Antioquía. Antioquía, conocida como Antioquía de Siria. Y allí en Antioquía era algo así, podemos decir un poco similar a Santa Marta, aunque en esos días a una escala, o sea, terrible, por su maldad. Era conocida, no sé si ustedes habrían escuchado el término corintizar, cuando se hablaba de los corintios, de los creyentes, bueno, de los creyentes no, sino de la ciudad de Corinto, por ejemplo, se hablaba de corintizar, porque se hablaba de pecados sexuales, se hablaba de cómo vivía la gente, ¿verdad?, tan terrible en sus pecados. Bueno, en Antioquía, en ese momento, que se dice que era la ciudad, una de las ciudades más grandes, pero era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano en ese momento. Y en ese momento había más o menos como 500,000 personas allí, en lo que hoy se conoce como el sureste de Turquía, ¿verdad?, en Antioquía. Entonces, en Antioquía, así como en Corinto, que se conocía por ser una ciudad perversa, una ciudad mala, bueno, en Antioquía habían ciertos proverbios para hablar de la condición moral de ellos, ¿verdad? Pero miren ustedes que en medio de una ciudad perversa, pagana, el Señor por su gracia, ¿verdad?, planta una iglesia allí. El Señor planta una iglesia allí. Pero ¿cómo el Señor hace eso? Bueno, de una manera extraordinaria en su poder, pero por medios ordinarios. Hermanos, escuchen eso. El Señor hace una obra extraordinaria por medio de instrumentos ordinarios, como tú y como yo. A veces nos da temor, pero no sabemos lo que el Señor puede hacer, ¿verdad? Tú le hablas a una persona y esa persona, Dios puede transformar su corazón y usarla para predicarle pues a muchas personas.
Por ejemplo, ¿quién le predicó a Pedro? ¿Ustedes recuerdan quién le predicó a Pedro? Su hermano Andrés. Él fue el que le predicó a Pedro. Y saben ustedes que no se habla de Andrés. Ustedes buscan, no se habla mucho de Andrés, pero se habla de Pedro, ¿verdad? Entonces Dios usó a una persona, Pedro, que mucha gente quizás no iba a recordar ni siquiera su nombre. Pero cuando se habla de Pedro, claro, Pedro, uno de los apóstoles. Pero miren lo que el Señor hace. Entonces, miren ustedes, hermanos, según la providencia del Señor, el Señor eligió esa ciudad rebosante de pecado, pero para traer allí el evangelio y levantar una iglesia que iba a ser un centro misionero. De allí Dios iba a levantar hombres para que predicaran la palabra de Dios por diferentes lugares. Se iba a levantar ahí un lugar importante para establecer su iglesia en medio, ¿verdad?, del caos, por así decirlo. Entonces, pregúntese, hermanos, ¿quién llevó el evangelio? ¿Quién llevó la palabra de Dios a esa ciudad? Antioquía. ¿Quiénes? Creyentes que estaban siendo perseguidos, que fueron a diferentes lugares, pero ellos inicialmente comenzaron a predicarle a los judíos. O sea, obviamente tenían más confianza, predicarle a un gentil era terrible. Entonces ellos preferían por comodidad, por identidad, predicarle a los judíos. Pero ¿qué ocurrió? Muchos de esos fueron y le predicaron. ¿A quiénes? A esas personas que vivían ahí en Antioquía. Y de allí, hermanos, el Señor hace algo poderoso. ¿Qué empezaron a predicar estos creyentes judíos que estaban siendo perseguidos? Dice el texto que comenzaron a predicar hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, estos gentiles que entendían antes que tenían muchos dioses, que tenían un estilo de vida perverso y pecaminoso, ahora comienzan a escuchar que hay un solo Señor de sus vidas. Y entonces estas personas escuchan el evangelio y dice el texto que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los que les estaban predicando la palabra de Dios a estas personas. ¿Y qué ocurrió? Es decir, el poder de Dios, la guía de Dios, la bendición de Dios estaba sobre personas anónimas. Usted va a encontrar, hermanos, aquí en este libro de los Hechos, que se habla de, por ejemplo, de los líderes de la iglesia. Miren ustedes Hechos capítulo 13, solamente les voy a leer, ustedes lo pueden buscar más adelante. Miren lo que dice. Había entonces en la iglesia que se encontraba en Antioquía, miren eso, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Bueno, había muchos ahí. Aparecen los nombres de muchos de los líderes de esta iglesia, pero no aparecen los nombres de los que predicaron. Noten eso. No aparecen los nombres anónimos. Pero ¿qué hicieron estas personas? Predicaron, anunciaron la palabra de Dios. Y el Señor abrió muchas puertas. Y ellos predicaron la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sabemos que la obra es de Dios, ¿verdad? Pero no es nuestra. Pero el Señor nos llama a nosotros a anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios es el que va a obrar en el corazón de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Personas compartiendo con otras acerca del mensaje, ¿sí? Evangelizando, ¿sí? Evangelizando. Entonces, tú puedes compartir con otras personas acerca de lo que tú estás aprendiendo, el mensaje del evangelio. Pero no quedó ahí, ¿sí? No quedó ahí. Estas personas que comenzaron a predicarle a los gentiles, esas personas comenzaron a crecer, ¿sí? Pero Bernabé
que no sé si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 4 se habla de Bernabé como un hombre generoso, como un hombre servidor, pero también se habla de Bernabé cuando los discípulos, especialmente la iglesia en general, no querían recibir a Saulo, porque Saulo había perseguido a la iglesia, ¿sí recuerdan? Y ellos estaban temerosos, ¿no? Este tipo, ¿cómo lo vamos a tener entre nosotros? Este tipo, o sea, es el que persigue la iglesia, entonces lo veían como un enemigo. Ahí entra Bernabé, y Bernabé habla con los apóstoles, y habla con la iglesia y dice, no, mira, recíbanlo, no tengan miedo. El Señor estuvo con él, se le apareció, o sea, es decir, este hombre viene como un mediador, como un reconciliador. Se dice que el nombre Bernabé, yo lo dije aquí una vez, significa inspirador. Es decir, alguien que motiva, alguien que ayuda, alguien que trata de reconciliar, ¿no? Alguien que impulsa a que otros sigan avanzando. En otras palabras, un líder. Un líder. ¿Qué hizo Bernabé, hermanos? La iglesia comenzó a crecer, las personas, dice el versículo 19 y 20, que gran número de personas comenzaron a llegar. Pero ¿qué se hacía ahora con esas personas que habían sido evangelizadas? ¿Qué se hacía? Bueno, había que darle continuidad, ¿sí? Y entonces llega la noticia, ¿recuerdan que leímos? Llegó la noticia, ¿a dónde? Llegó la noticia a Jerusalén. Recuerden ustedes que la iglesia de Jerusalén, porque era la iglesia madre, era la iglesia, ¿verdad?, donde estaban los apóstoles. Entonces llega la noticia a la iglesia de Jerusalén, y entonces, ¿qué ocurre? La iglesia entonces de Jerusalén, que ya había enviado, recuerdan ustedes, a Pedro. No sé si ustedes me están siguiendo, yo los veo y será que me están siguiendo. Pero no sé si ustedes recuerdan, la iglesia mandó a Pedro y mandó también a 6 judíos. Ustedes recuerdan cuando Pedro fue donde Cornelio, o sea, es decir, hey, miren lo que está pasando allí. Y esos 6 fueron testigos y dijeron, sí, o sea, el Espíritu de Dios está obrando de manera poderosa allí. Pero aquí vemos entonces que la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé como líder y dice, mira, Bernabé, ves a Antioquía a ver qué es lo que está pasando ahí. Y entonces en el versículo 27, miren lo que ocurre. En Hechos, bueno, perdón, ya lo mencioné, ¿no? Hechos 9, 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado de manera valiente. O sea, Bernabé ya tenía el testimonio de lo que el Señor había hecho en la vida de Saulo. Y entonces, lo que vemos aquí es que Bernabé, cuando llega, Bernabé se alegra, si ustedes miran el versículo, y Bernabé se alegra por lo que está pasando. Él se alegra y dice, wow, o sea que hay muchas personas, ¿no? Están creyendo, pero ¿qué vamos a hacer con esas personas? Dice que en el versículo 23, la parte A, dice que él vio. ¿Qué vio? ¿Pueden verlo? Versículo 23, la parte A. Hechos 11, versículo 23. Ajá, bueno, ok, ahí está. Perdón, no está. Bueno, vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. ¿Y qué más? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Déjalo ahí, hermano Augusto. Entonces imagínense, estos judíos que estaban siendo perseguidos van, predican, no se dice el nombre de ellos, pero muchos de ellos comienzan a creer al Señor y comienzan a cambiar sus ídolos. Y estas personas ahora dicen, no, o sea, bueno, queremos seguir, ¿verdad?, avanzando en el Señor. Y miren lo que dice Bernabé. Cuando Bernabé vio este grupo de personas, él vio la gracia de Dios. O sea, es decir, él vio cómo el Señor estaba obrando en la vida de esas personas, pero él se regocijó. Miren ustedes, aquí hay algo bien importante. Él venía de parte de la iglesia de Jerusalén. ¿Saben ustedes lo que ocurre actualmente?
cuando iglesias grandes o iglesias reconocidas, iglesias madres, ven que hay en ciertos lugares donde hay mucha gente, ¿no? Supuestamente que está interesada por el evangelio, no sé qué, ta. Bueno, los líderes están en otras ciudades grandes, digamos Bogotá, Cali, Medellín. Los líderes están por allá. Pero esos líderes dicen, uy, esta gente está escuchando la palabra y tal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué hacen? Dicen, bueno, van a reunirse todos los domingos y van a ver las predicaciones del gran pastor por televisión. Por televisión. Y vamos a reunirlos acá y, o sea, este es el gran apóstol, ¿no? Entonces quiere tener el control, ¿no? De todas estas iglesias que se abran en diferentes lugares. No, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé, mire lo que hizo. Bernabé fue y buscó a Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en su casa. ¿De dónde era Saulo? Él era de Tarso. Él estaba allí. Si ustedes ven en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10, él se queda allí, se queda predicando. Ahora, sabemos pues también todo lo que hizo el Señor, ¿verdad? Cómo lo llevó a Arabia también y allí tiene revelaciones de parte del Señor y bueno, cómo el Señor lo prepara, todo eso. Pero vemos que Bernabé va y busca a Pablo y lo trae. ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé hace eso? Bernabé no dice como que, uy, está buena la cosa, me voy a quedar aquí de pastor. No, él dice, oye, necesitamos ayuda, necesitamos maestros que vengan para que enseñen la palabra de Dios. Pero bueno, Lucas, que es el escritor de Hechos, registra que Bernabé exhortó a todos a perseverar, a permanecer fieles al Señor. Entonces, bueno, que haya muchas personas escuchando el evangelio, eso es bueno. Pero el asunto es si esas personas van a permanecer. Por eso les dije, ¿verdad? Que oremos por ser una iglesia que comparte el evangelio, pero una iglesia que se involucra en darle continuidad en el discipulado. El discipulado no son 10 clases. El discipulado no son 8 clases, 6 clases. El discipulado dura toda la vida. ¿Sí? O sea, el discipulado nosotros no lo debemos de ver como que vamos a dar unas clasecitas de discipulado, 6 clases, 8 clases, no. El discipulado tiene que ver con una relación, con un compartir, donde un creyente más maduro le habla a la otra persona, comparte con la otra persona, le enseña a la otra persona, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que esa persona se parezca más, no a él, sino se parezca a Cristo. Eso es lo que hace el discipulador o la persona que está discipulando a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana Dolly aquí tiene su discípula, ¿verdad? Ya la hermana, bueno, no quiero decirlo públicamente, pero ella está creciendo en el Señor, ¿sí? Y el Señor está obrando, ¿verdad?, en la vida de la hermana. Pero, ¿qué vemos, hermanos? Vemos que los discípulos allí en Antioquía, los creyentes, fueron llamados por primera vez cristianos. Es interesante eso, en el versículo 26 dice. O sea, después de que Bernabé encuentra a Saulo y lo lleva a Antioquía, ¿sabe qué hacen? Se quedan un año. Ellos se quedan un año ahí en Antioquía y predican la palabra de Dios. Y Bernabé trajo a Saulo para ayudar en la edificación, es decir, en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, este trabajo de discipulado, de compartir con estas nuevas personas que estaban allí, algo comenzó a ocurrir, ¿verdad? Las personas de fuera comenzaron a decir, oye, ¿y esas personas qué? No, allá hay unos hermanos que están enseñando, están compartiendo, están hablando. Comenzaron a darse cuenta de que estas personas eran seguidores de un hombre por allá que se le llamaba Cristo, Jesucristo, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que ese nombre de cristianos en Antioquía probablemente indica dos cosas, dicen algunos comentaristas. Primero,
que era un término empleado por gentiles. Es decir, era un término empleado no por judíos, sino por gentiles. ¿Y qué reflejaba eso? De que ya estuvieran llamándole a estas personas que estaban siguiendo a Jesús y las enseñanzas. Bueno, eso refleja que había un éxito en la predicación del evangelio, en un sentido, éxito de la misión gentil ahí en Antioquía. Porque los gentiles, que no eran judíos, eran los que estaban, ¿verdad?, hablando, oye, estos seguidores, estas personas, ¿no? Eso que son cristianos, ¿verdad? Pero los gentiles, nuevamente, perdonen que esté enfatizando tanto, que no eran judíos, llamaban cristianos a sus compañeros cristianos que seguían a Cristo. O sea, cristiano es un seguidor de Cristo. Es un seguidor del Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos, esta descripción está hablando de una identidad. De una identidad. Cristianos porque seguimos a Cristo. Cristianos porque somos parecidos al Señor Jesucristo, aunque sabemos que Jesús es, ¿verdad?, nuestro Señor. Él es el modelo a seguir, ¿no? Pero hermanos, nuevamente como para ir mirando aquí el panorama. Estos judíos que están siendo perseguidos predican el evangelio. ¿Qué ocurre? Muchos se convierten, comienza a haber un trabajo de discipulado. Pablo y Bernabé comienzan a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué más? ¿Qué más ocurre dentro de la iglesia? Lo que yo pudiera llamar a la luz del texto, nace como una necesidad, un ministerio de misericordia. Por eso les decía, evangelismo, discipulado, misericordia. Miren lo que dice el versículo 27 y 28. En aquellos días descendieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Y uno de ellos, llamado Agabo, se levantó y por el Espíritu de Dios profetizó que habría una gran hambre en todo el mundo. Y dice que esto sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces esa es la primera referencia que vemos ahí en Hechos acerca de profetas, ¿verdad?, en la era apostólica. ¿Por qué profetas en la era apostólica? Bueno, las escrituras, el canon de las escrituras no se había cerrado todavía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todavía había inspiración, todavía había hombres de Dios hablando proféticamente la palabra de Dios. Por eso era necesario todavía profetas, ¿no?, que estuvieran hablando. Pero el canon ya está cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos 66 libros divinamente inspirados de parte de Dios y que tenemos toda la palabra de Dios de manera plena y aprendemos por medio de la palabra de Dios. O sea, nosotros hoy no necesitamos que un hombre venga y diga, no sé, a ver, estoy solamente haciendo un ejercicio, ¿no? A ver, no sé, no, para que no digan, el pastor dijo, el pastor tenía los ojos abiertos y dijo fulano tal. A ver, no sé, Camila, ¿verdad? La profecía de hoy día, Camila, el Señor te dice que dentro de 6 meses vas a quedar embarazada. Ojo, no, yo no estoy profetizando, estoy colocando un ejercicio. Bueno, que eso pueda ocurrir, providencia de Dios, soberanía de Dios, pero no estoy diciendo eso. De que hoy mi palabra se tiene que cumplir como la palabra de Dios. No. Pero nosotros vemos hoy personas que hablan diciendo, así te dice el Señor, como si fueran profetas del Antiguo Testamento o profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que hablaban de parte de Dios de una manera directa. Eso es lo que se llama revelación directa. Nosotros no tenemos, hermano, la revelación directa que tenemos es esta, la palabra de Dios, Dios hablando a nuestras vidas. Pero en ese momento un profeta se levantó y habló de que iba a haber una gran hambre que iba a afectar a muchos cristianos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya habían creyentes que estaban siendo discipulados. Y miren cómo termina el texto. Con esto terminamos, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, ya eran discípulos. Sí. Cada uno, conforme a su capacidad, determinaron enviar ayuda a los hermanos que vivían ¿dónde? En Judea. Y así lo hicieron.
enviándola a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. ¿Quiénes le dijeron a estos hermanos como que, hey hermano, bájate del bus y ven acá, tienes que dar plata porque viene la bendición para ti? No, los discípulos, cada uno conforme a su capacidad, al escuchar la palabra de profecía de que iba a haber hambre, ellos dijeron, hermanos, bueno, cada uno se dispuso a dar conforme a su capacidad y enviaron ayudas para las personas necesitadas. ¿Eso quién lo hizo? El Espíritu de Dios, hermanos. El Espíritu Santo de Dios lo hizo, ¿verdad? Por eso hoy nosotros no obligamos y le decimos a la gente, no, si tú no diezmas y ofrendas te vas para el infierno. Pero eso no significa que los creyentes no deban responder en adoración y de manera voluntaria y con gozo, poder dar para la obra de Dios como pasó aquí, para dar para la obra de Dios y para dar para los necesitados. ¿Sí? Eso ocurre. Hermanos, la iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia que enviaba misioneros por diferentes lugares y que tenía buenos líderes dentro de la iglesia. ¿Sí? Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. En un lugar donde reinaba el pecado, vino el Evangelio, la gracia de Dios transformó a muchas personas que se unieron ahí y permanecieron fieles al Señor. Por eso les decía, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros y que podamos seguir orando para ser discípulos, aunque nadie conozca tu nombre, discípulos que compartamos la palabra de Dios a otros y que al ver, porque a veces vemos dentro de la congregación hermanos nuevos, hermanas nuevas, es una oportunidad para discipular a ese hermano o a esa hermana. Y discipular a ese hermano significa guiar a ese hermano, ¿verdad? En la palabra de Dios, ayudarle, orar por él o por ella, sacar un tiempo, compartir de tus experiencias a la luz de la palabra de Dios, ayudar a esa persona. ¿Qué va a ocurrir? Esa persona se va a convertir en un discípulo. Y va a ser un discípulo generoso que va a querer servir al Señor. Amén. Pero ¿recuerdan ustedes la exhortación que dio Bernabé? La exhortación que dio Bernabé a que permanecieran fieles. Les exhortó a permanecer fieles en el Señor. Entonces ustedes ya han sido evangelizados. Ustedes han sido discipulados y están todavía siendo discipulados. Pero ustedes son discípulos del Señor. Amén. Son discípulos ya de Cristo. Y pueden compartir con otros. ¿Sí? Y que el Señor, en su misericordia, pueda usar a quien Él quiera para la expansión del Evangelio y que de manera, si Él lo quiere, pueda usar esta iglesia para enviar misioneros, para compartir el Evangelio a otros lugares, ¿no? De hecho, algo que está pasando, y les doy noticias, ¿no? Porque de pronto ustedes a veces ven, oye, este hermano tengo rato que no lo veo, ¿dónde está? El hermano Jorge, uno de los ancianos de la iglesia. 2 domingos consecutivos, ustedes no lo han visto, ¿verdad? Bueno, el domingo antepasado estuvo predicando en la iglesia de La Puerta, en Manzanares. Y el domingo pasado también estuvo predicando, ahí en la iglesia de La Puerta. A mí también me han visto a veces que no, o no me han visto más bien, algunos domingos acá. Bueno, he estado visitando una iglesia nueva donde también estamos predicando y estamos apoyando esa iglesia. Y también en Barranquilla, tenemos 2 iglesias nuevas en Barranquilla que hacen parte de la denominación, que están avanzando, están creciendo, y hay una tercera iglesia nueva. Entonces muchos de ellos me han dicho a mí, Edison, pero es que tú allá en la iglesia tienes bastantes líderes. Dicen ellos, bastante, ¿no? Pero, o sea, tenemos varios líderes acá. Entonces yo he venido diciéndole a varios hermanos, hey hermano, te le mides a predicar en tal lado. Bueno, estudia el sermón, mira, y por eso estamos enviando a otros líderes de acá de la iglesia, yendo a predicar a otros lugares. O sea, en un sentido,
El Señor nos está permitiendo a nosotros pues también crecer, pero el propósito es también ir y apoyar a otros, ¿no? ¿Sí? Que puedan apoyar a la iglesia para que las otras iglesias también sigan creciendo en el Señor, sigan avanzando. Amén. Oremos, hermanos. El Señor nos ayude a permanecer fieles al Señor, a predicar la palabra de Dios, a discipular y a hacer misericordia. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a ti. Y ayúdanos, Señor, a compartir con otros las buenas noticias del Evangelio, Señor. Anunciar, Señor, que tú vives, que tú reinas, que tú estás vivo, que tú estás presente, Señor, que tú tienes todo poder, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nosotros hemos sido evangelizados o de alguna manera hemos llegado a la fe y estamos creciendo en tu palabra, Señor, pero ayúdanos también a compartir con otros de lo que tú nos has dado. Oramos para que tú nos des discípulos. Oramos para tener discípulos que podamos compartirle tu palabra, Señor, a otros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndote, Señor, que sigas derramando de tu gracia y de tu favor en nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. Amén.